Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre bueno, queremos acercarnos una vez más al trono de su gracia para rogarle, Señor, que tenga usted a bien guiar nuestras vidas en este día. Damos gracias por el descanso provisto en la noche. Damos gracias por su fidelidad en nuestras mesas. Damos gracias, Señor, por su cuidado y protección. Damos gracias, Padre, porque usted nunca nos ha abandonado y nos extiende sus brazos amorosos para recurrir a usted en cualquier momento. Comprendiendo, Señor, su fidelidad y su misericordia como una experiencia en nuestras vidas de manera cotidiana, queremos suplicarle también que su Espíritu Divino siga guiando nuestros pensamientos, nuestros corazones, para poder comprender su palabra, poder sustentarnos en ella, Señor, poder buscarla, anhelarla y vivir en ella, sustentándonos en sus promesas. Rogamos esta gracia, Señor, confiando que así será, porque lo estamos pidiendo en los méritos exclusivos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Voy a leer versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El que lee esta carta debe notar que el apóstol San Pedro, cuando comienza el capítulo 2, sigue tratando los dos temas que ocupaban su mente en los últimos versículos del capítulo anterior. Y estos temas son: 1. La relación del creyente con otras personas y su relación con la palabra de Dios. Recordemos que ya nos ha dicho que nos amemos con amor entrañable, que el amor sea sin fingimiento, pero también nos ha asegurado que su palabra permanece para siempre. Entonces, estos son los dos temas que se siguen tratando en este capítulo 2 y estamos en el versículos 1 al 3. Para que meditemos, voy a rogarles que lean cuidadosamente 1 de Pedro 2, 1 al 3, antes de que contesten estas siguientes preguntas que voy a hacer. Queda como una tarea para ejercitarnos espiritualmente, para discernir lo que la palabra de Dios nos está revelando. Las preguntas serían, recuerden leer 1 de Pedro 2, 1 al 3. Ya hice la lectura, pero usted la va a leer con calma en casa, tratando de meditar en ella. La pregunta es, ¿cuál es la relación de 2.1 con el tema del amor en el pasaje anterior? ¿Cuáles son las dos funciones de la palabra de Dios según 1.23 y 2.2? ¿Qué se debe rechazar y qué se debe buscar? Describa también con sus propias palabras cada pecado que hemos de desechar según el versículo 1 del capítulo 2. ¿Cómo describe Pedro la actitud que cada creyente debe tener hacia las Escrituras? Estas preguntas son para meditar, para que usted pueda profundizar en este tema. Ahora entremos a estos versículos. En 2.1, la lista de pecados que el creyente debe evitar son errores que se cometen en la forma en que se relaciona con otras personas. Son lo opuesto del amor que Pedro mandó en 1.22. El vivir bajo las presiones de una sociedad hostil puede provocar algunas emociones, reacciones y conductas negativas. Y aquí está la lista que nos da el autor sagrado. Dice, desechando pues toda malicia. Malicia es el impulso interno que quiere hacer daño a otra persona y es lo contrario de la
benignidad o de la bondad, que solo busca el bien de otra persona. Entonces la malicia es ese impulso interno que quiere hacer daño a otra persona. Esto es lo que hay que desechar. Luego en la lista dice todo engaño. Engaño significa literalmente atrapar con anzuelo o cebo. Esta palabra habla de mentir o disimular para despistar y manipular. Esto ya lo podemos discernir en las actitudes que algunas personas tienen, ¿verdad? Que hacen todo de una manera simulada con la intención de despistar o engañar o manipular a otro. Esto debemos desecharlo. También se vio el otro punto que dice ahí, hipocresía. En 1.22 ya se habló de este tema, donde se tradujo como fingir. El amor no debe ser fingido, dice el apóstol Pedro. Entonces, esta hipocresía hay que desecharla. Uno que tiene malicia y practica el engaño, déjenme decirles que desea esconderlo. Eso es la hipocresía. Entonces, una persona que no tiene malicia y que no practica el engaño, evidentemente no vivirá en hipocresía. Entonces es como un fruto y como una consecuencia de una persona que desea hacer mal a otro y que lo quiere engañar o le miente o le disimula para buscar su mal. Entonces esta persona será una persona, por supuesto, hipócrita. Porque al final se trata de esconder algo, fingir solamente, y es parte de lo que necesitamos desechar de nuestras vidas. Se finge ser otra cosa con el fin de ayudar a mejorar la reputación personal o para conseguir algún beneficio. No, fíjate que yo soy amigo de tal persona y cuando ni siquiera la conoce. O fíjate que yo viajé a este país o yo hice este curso cuando ni siquiera es verdad. Entonces, muchas veces se finge con el fin de buscar que la reputación de una persona se vea mejorada o para conseguir algún beneficio. Pero esto es algo que el creyente no debe practicar en ninguna manera. Fingir o pretender que no somos lo que estamos diciendo, pero fingir que uno es aquello que dice cuando no es verdad, es hipocresía, es una mentira, y todo ello debe ser desechado en la vida del creyente. Cuando nosotros decimos, ¿verdad? Tu trabajo te lo tengo listo el viernes, cuando evidentemente sabemos que no va a estar para el viernes, sino para dentro de no una semana, sino 15 días, por ejemplo, y yo doy una fecha con tal de obtener un beneficio en el trabajo que me lo deje, pero cuando llega la persona yo le digo, no, fíjate, es que ya lo había yo empezado, pero pasó esto, empiezo a mentir. Eso es algo que el creyente no debe de hacer ya. No debe presentar como lo hacen los vendedores, ¿verdad? Que te hablan de miles de beneficios de un producto que en realidad no tiene. Tengamos cuidado también con eso. Luego, el apóstol San Pedro recuerda también, nos habla ahí de las envidias. Envidias, hay que desechar las envidias. Aquí posiblemente está recordando el apóstol San Pedro las envidias de los mismos discípulos cuando estaban desarrollando nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Probablemente él estaba recordando estas escenas que le tocó vivir de primera mano, por decirlo de alguna manera, en el tiempo que caminaba con nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer Lucas 22, 24 al 27. Dice la Escritura: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. En este pasaje bíblico de Lucas 22 en adelante, encontramos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo quería corregir las intenciones equivocadas que tenían los discípulos sobre el tema de la grandeza. Luego nos habla también el texto bíblico de las detracciones. Dice, envidias y todas las detracciones. Aquí, detracciones habla de acusar y difamar. Se usa al hablar de la conducta de los enemigos en la fe, como en 2:12, donde dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En lo que murmuran. Entonces aquí se puede relacionar con esta parte. Detracciones son entonces personas que acusan y difaman o murmuran. El creyente debe desechar todas estas cosas. Esa es la petición que nos está haciendo las Sagradas Escrituras. En la ceremonia del bautismo, algunos de los cristianos primitivos tenían la costumbre de quitarse la ropa antigua y ponerse una toga blanca para indicar el cambio en las actitudes y conducta que resultan de reconocer a Cristo como Salvador. Esto está muy acorde cuando Pablo utiliza también la palabra despojaos del viejo hombre viciado. Esa palabra se traduce como quitarse una ropa, como aquella ropa, por ejemplo, sucia que uno se quita para echarla a la ropa que se va a lavar. Es casi nos está dando esta visión, y por eso en la costumbre antigua, en la iglesia primitiva, los que se bautizaban, cuando salían del agua se ponían una bata blanca, una ropa blanca, para simbolizar o indicar el cambio en las actitudes y conducta que resultan de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Posiblemente el apóstol San Pedro estaba pensando en esos pecados como si fueran la ropa sucia de la vida anterior que el creyente debe quitarse y destruir para poder manifestar el amor que manda en 1:22. Ya hemos leído como nos dice el apóstol San Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, esto es prácticamente lo que nos está diciendo el texto. Despojémonos de toda esa vida anterior viciada y abrámonos a una nueva vida que tiene el sello, por supuesto, del amor de Dios. En el versículo 2 se encuentra el último verbo imperativo en la serie que comenzó en 1:13. Aquí dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Es importante no entender mal lo que el autor dice. Pedro se dirige a todos los creyentes, no solo a los nuevos, que a veces son llamados niños espirituales. El autor quiere decir a todo creyente que debe anhelar la palabra de Dios con la misma intensidad que un bebé desea su alimento lácteo, porque es el único que su naturaleza puede recibir y lo desea con mucha intensidad y frecuencia. No solo le gusta el sabor, sino que su cuerpo la demanda y su vida depende de ella. Cada vez que vemos un bebé llorar porque necesita de la leche materna, cada creyente debe recordar que como hijo de Dios debe desear con todo su ser el alimento de la Biblia. La vida espiritual está demandando este alimento y de hecho nuestra salud espiritual depende de este alimento. Así que no es una situación de opción si queremos o no. Mis hermanos, nuestra nueva naturaleza demanda esta leche y lo necesita para estar saludables espiritualmente. El llamado es: anhele la palabra de Dios de la misma manera en que un niño desea su leche.
Mis hermanos, espero que estas reflexiones estén ayudando en estos momentos para que podamos nosotros volcar nuestro corazón, desechando lo que estorba y deseando la leche espiritual de la palabra de Dios. El Señor nos bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.